Hola, buenas tardes. Soy Macarena Roa, soy hematóloga de Chile, trabajo en el Hospital Salvador y la Clínica Santa María y les voy a presentar una actualización en el manejo del síndrome de Richter. Bueno, el síndrome de Richter es una transformación histológica agresiva de la leucemia linfática crónica. En un 90% corresponde a una transformación a linfoma difuso de células grandes B. Sin embargo, existen otras transformaciones, como por ejemplo el linfoma de Hodgkin u otras neoplasias linfoides, mucho más excepcionalmente. En general es de desarrollo rápido, con frecuente compromiso extranodal, una enfermedad muy agresiva que se presenta con síntomas, crecimiento de masas, hipercalcemia, compromiso multisistémico, etc. Y en general tiene muy mal pronóstico, de los peores que tenemos, y actualmente con el tratamiento que disponemos, alrededor de un 20% de los pacientes alcanza respuesta completa y la sobrevida es menos del 20% a 5 años. ¿Ya? Esto pasa en alrededor entre el 2 y el 15% de la LLC según las series, y en un 80% está clonalmente relacionada con la LLC, o sea, es una evolución clonal. Y existe un 20% que no tiene relación alguna con la LLC. Bueno, el diagnóstico debe realizarse por biopsia, ¿ya? Y hay algunas herramientas del diagnóstico que voy a mencionar y que pueden ayudarnos. Una de ellas es el PET. Han habido altos estudios, especialmente uno que se publicó en el 2020 en Blood, que habla del rol del PET en la transformación de Richter en la detección. Y en general, cuando tenemos crecimiento de masas, el SUV nos ayuda bastante como para saber si esas masas corresponden a síndrome de Richter o no. Aquellas que tienen un valor menor de 5, hay un valor predictivo negativo como cercano al 90% de que sean una progresión del LC. Sin embargo, este sub puede estar un poco alterado con los tratamientos actuales como inhibidores de la proton quinasa o inhibidores de la PI3 quinasa. Pero si tenemos sub menos de 5, es altamente probable que sea una progresión tipo LLC. Si hay varias lesiones con subsimilares, PERI5 o 6, etc., es más probable que sea solo LLC. Sin embargo, cuando hay una diferenciación marcada, es decir, una lesión que tiene un sub muy alto y otras que tienen un sub más bajo, eso es más probablemente riesgo. ¿Ya? Por lo tanto, el PET nos ayuda, pero siempre debe realizarse el diagnóstico por biopsia para confirmar la progresión a síndrome de Richter. Tiene una biología compleja el síndrome de Richter y afortunadamente hemos logrado conocerla mejor. Es más común en pacientes de alto riesgo, en pacientes que tienen IGBH no mutada, que tienen deleción del 17p, del 11q, tienen trisomía 11, ¿ya? Aquellos que tienen mutaciones de Notch, especialmente que alteren el dominio PEST, y aquellos que tienen una configuración de la inmunoglobulina mutada del subtipo 8, ¿ya? Esos grupos tienen un 23% más de riesgo de hacer Richter, ¿ya? ¿Qué se produce? Bueno, en esta célula linfoide normal, por una parte hay un receptor de BCR que está muy activo, ¿ya? Por otra parte ocurren mutaciones en la selenización de Notch. Adicionalmente, cerca de un 60% presenta anomalías o no hay funcionalidad del P53, ya sea por mutación o por deleción. Y eso se conjuga muchas veces con alteraciones de MYC que pueden ir conjuntos con las de TP53. Y adicionalmente pueden haber alteraciones del ciclo celular que se ven manifestadas en deleción de la ciclina CKN2A. ¿Ya? Todos ellos, todo eso, lleva a esta biología tan compleja y tan agresiva, con múltiples alteraciones genéticas, que lleva a la transformación de Richter. La pérdida de P53 como función, o sea, la disfunción de P53 es un factor pronóstico clave y
hay un estudio de hematológica del 2020 que separó los grupos y aquellos que tenían disrupción del P53, ya sea por mutación o por deleción, tenían una sobrevida francamente menor, ya alrededor del 15 a 10%. Sin embargo, aquellos que no la tenían, la sobrevida era de alrededor de un 40%. Por otro lado, hay otros factores de peor pronóstico, que sea clonalmente relacionada. Aquellos que son clonalmente relacionadas tienen una sobrevida cercana al 20%, que es lo que clásicamente pensamos que es como Richter, y aquellas que no son clonalmente relacionadas, demostrados por biología molecular, por secuenciación, en general andan mejor y podrían tener un comportamiento más parecido a la enfermedad de base. Por ejemplo, un linfoma difuso de células grandes B de no. Y de hecho se postula que en ese caso podría ser como otra enfermedad. Existen pacientes con el LC que nunca han recibido tratamiento y que desarrolla en síndrome de Richter. Y hay una serie de la Mayo Clinic, que es la que mencionaba anteriormente, en que encuentra que hasta un tercio de los pacientes nunca necesitaron tratamiento, tenían el LC totalmente indolente. Y ese grupo tiene mejor pronóstico que aquellos que sí han recibido tratamiento, y esas razones probablemente son las mutaciones asociadas a la quimioterapia y la resistencia propia de los tratamientos previos. Ahora, ¿cómo va el síndrome de Richter? En general va mal, y eso lo sabemos, ¿ya? Con quimioinmunoterapia estándar, aquí hay un resumen que se hizo en el ASH, en las presentaciones educacionales por Philip Thompson, y que muestra que la tasa de remisión completa en general, promediando, es alrededor de un 20% y la sobrevida no alcanza el año, ¿ya? Y con distintos esquemas de alta, de baja, de mediana intensidad, en general los pacientes andan mal y viven poco, ¿ya? Entonces parece ser una enfermedad quimioresistente de entrada por estas múltiples mutaciones que tienen. Y por otro lado, son pacientes que generalmente son mayores, entonces uno no les puede dar quimioterapia de tanta intensidad. Por lo tanto, probablemente las estrategias y las que se han estado trabajando es vías distintas, probablemente moléculas táricas. Y de eso les voy a hablar, básicamente de la evolución del tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los potenciales targets que podemos utilizar? Muchos, ¿ya? Ya sabemos más o menos sabemos la biología involucrada en el síndrome de Richter y dónde podemos intervenir. Y el receptor de BTK puede ser un target potencial. Las asociaciones de quimioterapia con venetoclax. Eh, se ha visto que las células también expresan PD1 y PDL1, por lo tanto la inmunoterapia o los inhibidores checkpoint también podrían ser una alternativa. Eh, las terapias con anticuerpos biespecíficos, y por último las células CAR. Y de eso voy a hablarles en particular. En primer lugar, los esquemas basados en venetoclax suenan altamente atractivos, y el grupo de la Mayo Clinic, junto con el Dana-Farber y otros grupos más, hicieron un estudio multicéntrico donde valoran la efectividad de venetoclax asociado a DAEPOCH para síndrome de Richter. En general, el esquema de tratamiento era que una vez probado el síndrome de Richter por biopsia, se daba un REPO el primer ciclo, y luego, más o menos 3 semanas después, empezaba una escalada acelerada de venetoclax, que era en 5 días, para después dar el segundo de AEPO. Y continuaban con el venetoclax del día 1 al 10. ¿Ya? Y esto por 6 ciclos o hasta toxicidad o progresión. En general, la mediana de los estudios fueron 26 pacientes que se habían tratado, la mediana de edad fueron 63 años, el 78% de los pacientes había tenido tratamiento previo sobre el LC,
el 50% tenía cariotipo complejo, el 42% alteraciones del P53, y habían muchos de ellos recibido terapias novel, ¿ya? Y los datos son bastante interesantes porque en el análisis por intención de tratar, mostraron que hay una tasa de remisión completa de cercana al 50%, fue un seguimiento de 17 meses, la mediana de eh, sobrevida global fue 19,6 meses. Por supuesto, tuvieron bastante toxicidad, especialmente toxicidad hematológica, neutropenia febril un 40% de los pacientes y neutropenia grado 3 o más un 65% de los pacientes. No hubo eventos de lisis tumoral y para este grupo de pacientes mostró resultados bastante esperanzadores, ¿ya? Entonces, como que visualizamos que una quimosensibilización con venetoclax podría llegar a tasas de remisiones completas mejores. Algunos de estos pacientes se consolidaron con trasplante y otros fueron a mantención con venetoclax. O sea, bueno, resumiendo, mucho mejor que el histórico, respuesta completa del 50%, incluso en pacientes que habían recibido terapias noveles, incluso en pacientes que habían recibido venetoclax previo. El 50% de los pacientes fue a consolidarse con allotrasplante, pero tenían efectos adversos, que es la toxicidad básicamente hematológica y en relación a infección. Y lo interesante es que igual no se presentó, pese a que esta es una enfermedad que puede ser muy bulky, no hubo síndrome de lisis tumoral con este ramp-up. ¿Cuáles son otras alternativas? Bueno, inmunoterapia. Los inhibidores de checkpoint han mostrado algunos resultados prometedores. Las células tumorales, especialmente de difuso células grandes B, que es básicamente lo que se trata esta presentación, en síndrome de Richter expresan frecuentemente PD-1 y varios estudios han demostrado actividad de los inhibidores de PD-1. Uno de ellos es un esquema, un estudio fase 2 de Jane, que usó nivolumab en combinación con ibrutinib en pacientes con síndrome de Richter. Se usaba, bueno, se confirmaba primero con biopsia y se daban nivolumab primero, y al nivolumab, a partir del segundo ciclo, se agregaba el ibrutinib. El promedio de edad de los pacientes, que fueron 24 pacientes tratados, fue de 64 años. No, eran pacientes que habían recibido en un 83% de terapia para el ILC y el 42% había recibido terapia para Richter como una primera línea. Habían recibido prácticamente de todos, incluso hay algunos pacientes que habían sido, 3 pacientes que habían sido previamente trasplantados alogénicos y estaban recaídos. ¿Bien? Las características citogenéticas eran más o menos similares a los grupos anteriores. Este estudio mostró resultados interesantes en sentido de que una respuesta global de 10 de 24 pacientes con una tasa de remisión completa de 30%, o sea, se pudieron rescatar algunos pacientes. Y la sobrevida promedio fue de 13 meses. Entonces, es una opción interesante como para considerar. Otro estudio interesante con respecto a inmunoterapia es también un estudio Jane que se publicó en el blog del 2021, o sea, en ASH, y salió en el suplemento de blog, que muestra la combinación de atezolizumab, que es un inhibidor del PDL1, asociado a venetoclax más obinutuzumab. Se iniciaba primero con el ciclo 1 con el obinutuzumab en el esquema estándar, y el atezolizumab se agregaba en el primer ciclo y o sea, durante 2 días, y después durante un día en los ciclos, perdón, durante 2 días también en los ciclos posteriores. A lo cual se agregaba venetoclax a partir del segundo ciclo, pero con una dosis mayor de 800 miligramos al día. Se daban ciclos cada 28 días y esto era hasta progresión o toxicidad.
Los resultados mostraron, eran solamente 7 pacientes tratados, ¿ya? Pero mostraban una tasa de respuesta global que era asombrosa, que todos los pacientes habían respondido, de los cuales el 85% tuvo respuesta completa y 3 de ellos fueron consolidados con alotrasplante. La mediana de PFS fue de 13 meses, pero solamente la mediana de seguimiento era de 14 meses. La sobrevida global alcanzó el 80% a los 19 meses, que fue el último seguimiento, ¿ya? Entonces, esta combinación requiere más tiempo, requiere más estudio, pero presenta algunos resultados que podrían ser muy interesantes y esperanzadores. Hay otros estudios con pembrolizumab, sin embargo, no tuvo resultados tan buenos como los anteriores. Ahí está un resumen de los resultados de las terapias con los genes tratados. Obviamente son genes pequeños, por lo tanto falta mucha más información y mucho más seguimiento de esos estudios como para poder tener conclusiones más detalladas. Bien específicos. Bueno, hay estudios con blinatumomab. Solo hay 1 o 2 pacientes en series que respondieron y el resto no, pero hay un estudio interesante que se presentó en ASH, que es el estudio Blinar, que por Giese, el grupo francés, que mostró que usó blinatumomab como consolidación en pacientes que no estaban en remisión completa posterior a 12 RCHOP. Eran 34 pacientes y 9 estaban en remisión completa post 2 RCHOP. Por lo tanto, 25 pacientes se trataron con blinatumomab, de los cuales 9 mejoraron la respuesta. Eso permitió rescatar a algunos pacientes y ellos calcularon una respuesta global a la estrategia de un 46% con una tasa de remisión completa de 36%. Entonces, eventualmente, después de un R-CHOP, el blinatumomab podría rescatar a algunos pacientes adicionales. Existen otros biespecíficos. Uno de ellos es el epcoritamab. También se presentó en ASH. Este es muy interesante porque además es subcutáneo. Fueron solamente 10 pacientes tratados. Eran una dosis de 48 miligramos que era semanal por 3 ciclos, cada 2 semanas del ciclo 4 al 9 y luego mensual hasta progresión o toxicidad. Y mostraba una tasa de respuesta global de un, 60% con un 50% de tasa de respuesta completa. Sin embargo, casi todos los pacientes, el 90% hizo síndrome de liberación de citoquina, aunque no hubo eventos grado 3-4, todos eran grado 1-2. Por lo cual podemos decir que esto podría ser una opción eventual para el manejo de los pacientes, ¿ya? Entonces se abren como nuevas esperanzas. En CAR-T, bueno, existen series de pacientes. Les muestro un resumen. Series de pacientes, algunas son prospectivas, otras son retrospectivas. 6 pacientes, 8 pacientes, 4 pacientes, con múltiples líneas de tratamientos previos, y muestran resultados de respuesta buenos, mayores al 50%, con tasas de respuesta completa, en general mayores a la quimioterapia estándar. Tienen muy poco seguimiento y no han sido publicadas las series totales, por lo tanto no tenemos información acerca de la mediana de PFS ni de sobrevida global, pero es una opción interesante. En Latinoamérica, lamentablemente, todavía estamos un poco lejos de CAR-T masivo. Hay algunos centros que lo están implementando de manera propia. Sin embargo, es algo que tenemos que tener en consideración para los próximos años como terapia de rescate para esta enfermedad. Por último,
los BTKI. Y la estrella ahí fue el pirtobrutinib. El pirtobrutinib es un inhibidor del BTKI no covalente altamente selectivo, y se hizo un estudio fase 1-2, que fue presentado en ASH por WIRDA, en que se trataron 57 pacientes, ¿ya? La mayoría de ellos había recibido tratamiento para el LC y además para síndrome de Richter, o sea, eran pacientes con alta carga de tratamiento previa. Un 60% de ellos había usado BTKI previo. Sin embargo, los resultados muestran que solito, como agente único, una respuesta global de 54% con un 10% de respuesta completa. Un grupo de pacientes de muy, 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 muy mal pronóstico, considerando que contenía varios pacientes con Richter refractarios a 2 líneas. La mediana de seguimiento fue 9 meses y la mediana de sobrevida, ellos lo reportan en 13 meses, lo cual hace pensar que el pirtobrutinib, especialmente en combinación, podría ser una estrategia interesante para esos pacientes que son altamente tratados. Entonces, como conclusión, esta es una enfermedad de muy, muy mal pronóstico, pero los avances que ha habido en cuanto al entendimiento de la biología de la enfermedad ha permitido que la industria desarrolle estrategias, o sea, moléculas que son target, y hemos ido diseñando algunas estrategias que consideran esas alteraciones específicas para obtener mejores tratamientos. Hay varias opciones terapéuticas que son prometedoras, las asociaciones de quimioinmunoterapia con venetoclax, especialmente en pacientes más añosos. El DAEPOCH con venetoclax es bien tóxico, pero hay alguna serie de reportes de casos que, bueno, yo no había mencionado antes, de casos retrospectivos en que se recolectaron pacientes de centros que habían recibido CHOP con venetoclax que muestran resultados similares. Por lo tanto, eso en pacientes que son añosos más frágiles, pero que pueden tolerar algo de quimioterapia, podría ser una opción interesante. CHOP con venetoclax. Ahora, la inmunoterapia sin duda tiene un rol, pero al parecer no sola, ¿ya? En combinación con BTKI o con venetoclax. Por lo tanto, esa también podría ser una estrategia bastante prometedora para el tratamiento de los pacientes con Richter y Richter refractario. La consolidación con biespecíficos, blinatumomab de consolidación en pacientes que no hayan alcanzado respuesta completa post-RCHOP también podría ser una opción plausible en nuestro medio en la actualidad. Y finalmente el uso de células CAR, CAR-T o CAR-NK. Hay series de casos que muestran efectividad, pero faltan estudios más grandes, más consolidados para ver efectivamente cuál es su efectividad final y sus toxicidades y las factibilidades desde el punto de vista técnico para obtener la terapia. Bueno, les agradezco por la atención y les muestro aquí una fotito de mis vacaciones en Bahía Salgada, Copiapó, en febrero de este año. Muchas gracias.